Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Les doy la bienvenida a la presentación del libro Los pueblos azucareros frente al colapso, resistencias locales al cierre de los ingenios, coordinado por María Celia Bravo y publicado este año por la editorial Teseo. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán, directores de institutos, funcionarios, colegas, estudiantes, amigos, familiares y público en general que hoy nos acompañan. Y por supuesto a la doctora Sandra Fernández, que generosamente aceptó comentar nuestro libro. Asimismo, nos es grato saludar a la directora del ICES, Alejandra Constange, al director del CONICET NOA Sur, Atilio Castañaro, y en representación del Archivo de la FOTIA, Gabriel Guerra. En primer lugar, quisiera comentarles que para la publicación de este libro contamos con el invaluable apoyo del Instituto Superior de Estudios Sociales, UNT-CONICET, a través del proyecto para unidades ejecutoras, patrimonios, territorios e identidades, trayectorias de larga duración en el norte argentino, desde tiempos prehispánicos hasta la actualidad. Y también al proyecto PIUN, actores y políticas públicas, demandas, negociaciones y conflictos a escala nacional, provincial y local, Tucumán 1896-1972, dirigido por María Celia Bravo y financiado por la Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional de Tucumán. Asimismo, nuestro reconocimiento a los directivos y personal de diversas áreas del ICE, quienes nos brindaron su apoyo para esta presentación. También agradecemos el respaldo otorgado por el doctorado en Humanidades de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT para concretar esta presentación. Una mención especial para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT a través de su secretario de Gestión Institucional por permitirnos presentar el libro en sus instalaciones. Gracias a Ana Gabriela Sandalí por su colaboración para realizar este evento. Lucía va a compartir una adhesión a la presentación. Agradecemos la adhesión del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. El Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán adhiere a esta presentación tan significativa y representativa para la historia de Tucumán y de la región. Consideramos que es de suma importancia para nuestra provincia comprender los procesos históricos que desencadenaron el cierre de los ingenios y la crisis del sector azucarero. Asimismo, creemos que analizar estos procesos desde autorías científicas gestadas en nuestra región contribuye a una mayor comprensión de las consecuencias, no solo socioeconómicas, sino también subjetivas. Por otro lado, una investigación situada en los sectores azucareros nos permite avanzar en la articulación necesaria entre praxis y teoría. Desde nuestro espacio valoramos y celebramos cada iniciativa de los integrantes del departamento porque entendemos que nuestra tarea es acompañar sus logros. Lo firma su directora, Olga Liliana Zúñiga. Muchas gracias. Bien, el libro que hoy nos convoca fue coordinado por María Celia Bravo y participamos como autores Lucía Santos Lepera, Leandro Elschmacher, Ignacio Sánchez, María Celia y quien les habla, Florencia Gutiérrez. Nuestro propósito fue analizar la complejidad de los efectos sociales, económicos y políticos del colapso azucarero de los años 60 en los pueblos tucumanos desde una perspectiva local. Quisiera comentarles que la imagen de la tapa del libro forma parte de la obra de Adrián Sosa, Horas y Espadas. Entre las machetas zafreras que generosamente Adrián hoy comparte con nosotros, se destacan las grabadas en el retrato de Hilda Guerrero de Molina, ícono de la resistencia de los trabajadores y trabajadoras que enfrentaron el cierre de los ingenios a través de diversas acciones colectivas como marchas,
ollas populares, paros y cortes de ruta. Así, en enero de 1967, durante una jornada convocada por la FOTIA, Hilda Guerrero de Molina, esposa de un obrero del ingenio Santa Lucía despedido, fue asesinada por la represión policial en la localidad de Bellavista. Le reiteramos a Adrián el agradecimiento por permitirnos ilustrar la tapa del libro con su obra y su generosidad para acompañarnos con parte de su muestra en la presentación de hoy. Finalmente, antes de darle la palabra a nuestra comentarista, quisiéramos compartir un breve video que a través de la conjunción de imágenes y palabras pretende convertirse en un disparador para pensar el problema de estudio del libro, que es el colapso de la agroindustria azucarera, cuya fecha simbólica refiere al decreto nacional del 22 de agosto de 1966, emitido por la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía, y las respuestas locales adoptadas por cada pueblo. Las formas de resistencia articuladas por los actores sociales, las mediaciones de dirigentes sindicales, políticos, curas párrocos, intentaron evitar el despido y el cierre de muchas fábricas, y ese es el objeto de estudio prioritario de nuestro libro. Si Nacho nos ayuda, proyectamos. Los pueblos azucareros frente al colapso, resistencias locales al cierre de ingenios en Tucumán, analiza la debacle de la agroindustria a mediados de la década de 1960. El 22 de agosto de 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía sancionó el decreto 16.926. La normativa determinó la intervención de los ingenios Bellavista, Esperanza, La Florida, La Asteña, La Trinidad, Nueva Baviera y Santa Ana, con el propósito de desmantelarlos. Esta fecha simboliza la fase más extrema de un proceso de desregulación y cierre desarrollado entre 1966 y 1968. Su resultado fue el cierre de 11 unidades fabriles de las 27 que funcionaban. Consolidada durante el último tercio del siglo XIX, la agroindustria era el principal engranaje económico de Tucumán. La devastación social y productiva provocada por el cierre afectó de distintas maneras a los pueblos azucareros. ¿Cómo afectó el cierre de ingenios a los distintos pueblos? ¿Qué nos enseñan las trayectorias locales sobre este fenómeno que marcó la historia de Tucumán? El libro avanza sobre estas preguntas. Analiza los efectos del cierre en clave local a partir de las experiencias de distintos pueblos azucareros. Comienza por el ingenio Santa Ana. Su cierre se concretó en 1966, aunque sus pobladores luchaban por salvar la fábrica, que estaba en crisis desde la década previa. Las divisiones sindicales y la intervención provincial de 1962 para liquidar la empresa gravitaron en la división del pueblo e impidieron el desarrollo de acciones conjuntas. La contracara de este proceso fue la experiencia de Bellavista. En este caso, la Comisión Pro Defensa Local impidió la clausura del ingenio. El libro indaga las formas de articulación social de Bellavista a lo largo del tiempo, el rol de los actores involucrados en la Comisión Pro Defensa y las formas originales de protesta que desplegaron frente a la crisis. El resultado de ello fue la formación de una cooperativa de trabajo que administró el ingenio y lo incorporó a la Compañía Nacional Azucarera Sociedad Anónima, empresa estatal fundada en 1970. El pueblo azucarero de San Pablo no estuvo amenazado por el cierre de la planta, aunque sus trabajadores sufrieron las políticas de despido y racionalización aplicadas por la patronal. En este caso, la resistencia fue liderada por la dirigencia sindical de base y, en especial, por los sacerdotes del movimiento del Tercer Mundo. El libro pone de relieve la complejidad de los efectos sociales, económicos y políticos generados por el colapso del modo de producción azucarero de Tucumán. En ese escenario, el cierre de ingenios constituye uno de sus aspectos más dramáticos. Se trata de investigaciones necesarias para comprender un punto de inflexión de la historia tucumana.
las profundas heridas se mantienen abiertas. Gracias. Muchas gracias. Sin más, pasamos a escuchar los comentarios de Sandra Fernández, quien es historiadora, investigadora del CONICET, docente de grado y posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Desde el año 2020 es directora de la Unidad Ejecutora de Investigaciones Sociohistóricas Regionales ISIR CONICET Universidad Nacional de Rosario, donde tiene a su cargo la línea de investigación Sociabilidad, Espacio Público en la Argentina Contemporánea. La producción de conocimiento derivada de sus proyectos de investigación se ha plasmado en numerosos trabajos publicados en revistas científicas, capítulos y libros. En los últimos años, sus principales líneas de estudio se centran en la perspectiva de estudios regionales y locales y, por otro lado, en la problemática de la sociabilidad y el espacio público en las primeras décadas del siglo XX. Te damos la palabra, Sandra. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, bueno, saludar a todas las autoridades presentes y agradecer profundamente la invitación a los amigos, a las amigas tucumanas para esta presentación. Últimamente, debe ser la edad, me emociono fácil y hay una cuestión que cuando pensaba, digamos, cómo cargar el comentario, cómo presentarlo, me parece que es interesante comenzar con esa aproximación sensible y también subjetiva. Y muchas veces uno se para en un momento de la vida y dice, bueno, estamos acá, ¿y cuándo comenzó, digamos? ¿Cuándo comenzó esta relación entre los grupos de investigación entre Rosario y Tucumán? Y cómo nos vinculamos y además cómo ese vínculo académico, ese vínculo de amistad se mantuvo en el tiempo. Y me fui tan para atrás que me asusté un poco. Y creo no equivocarme, si bien nos habíamos encontrado en bastantes momentos previos, en los que eran las iniciales, y en ese periodo tan particular del 85 en adelante, en lo que significaba la apertura democrática y las primeras jornadas interescuelas y departamentos de historia, en un proyecto que nos financió la Fundación Antorcha, que justamente propiciaba una mirada conjunta entre Tucumán y Rosario y que nos involucró de lleno. Tuvimos un segundo proyecto Antorcha y tuvimos un evento fenomenal en medio de la bruma y la lluvia, como hoy en San Javier. Creo, no equivocarme, que fue en el año 1993. Y en ese encuentro académico, en donde comenzamos a discutir algo que en la historiografía argentina aparecía como consolidado, monolítico, esta historiografía argentina que peca, y lo digo con conciencia, de una excesiva mirada porteñocéntrica, muchas veces esa referencia a concentrar las explicaciones de la historia nacional siempre alrededor de este núcleo. Justamente lo que se debatía, digamos, el leitmotiv del encuentro era pensar en los grupos dominantes del siglo XIX, en la burguesía y en la matriz de desarrollo, de gestión y de implantación de estos espacios en una clave regional. Bueno, ¿qué pasaba en los distintos espacios argentinos? ¿Qué pasaba con estos grupos dominantes, pero también con los grupos subalternos? Y eso que arrancó, digamos, esa mirada que comenzó en el comienzo de los años 90, muy centrada en fines del siglo XIX o en los primeros años del siglo XX,
cada uno de nuestros grupos de investigación lo fue corriendo en estas décadas ya, cada vez más para adentrarnos en el siglo XX y comprender procesos ya no tan concentrados en la mirada clásica del modelo exportador o de la conformación de la Argentina moderna, la consolidación del grupo dominante del XIX, sino pensando mucho más problemáticamente en el siglo XX argentino. También me llevó a recordar a amigas que ya no nos acompañan, rosarinas, como Marta Bonaudo, como Elida Sonsoni, que bueno, también fueron muy importantes para la construcción de estas matrices de interpretación. ¿Qué es lo interesante de esta línea? Que esta dinámica entre los grupos de investigación siempre tuvo como eje el debate y la discusión alrededor de poder conceptualizar, poder intentar comprender y definir qué era lo regional, qué era lo local en una clave nacional. Porque ahora que ya está todo el trabajo hecho, es fácil justificarlo, pero por esos años era bastante difícil la disputa dentro del campo historiográfico por refrendar estas investigaciones y sacarlas exclusivamente del marco de lo nacional. Y justamente el libro que nos convoca, Los pueblos azucareros frente al colapso, creo que de alguna manera resuelve, condensa todos estos largos años de producción historiográfica en un momento muy preciso, que consolida las investigaciones, pero que también es extraño porque cumple a pie juntillas lo que la historia como una disciplina científica crítica debe hacer. Invita a pensar lo contemporáneo. Y este texto, muy concentrado alrededor de lo que significa justamente la resistencia frente al cierre de los ingenios de Tucumán, pero también ante el quiebre de un modelo económico en una dictadura tan hostil como los Ganiatos, pero también con una profunda dinámica de resistencia social, se planteó. Yo quise hacer una entrada del libro más ordenada y quizás justamente no trabajar sobre algo que me parece que se tiene que hacer leyendo el libro, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la presentación. A mí me gustaría presentarle algunos de los ejes que yo considero más importantes, es decir, para poder ver cuál es la trascendencia que tiene esta publicación. Primero porque vuelve a trabajar con el concepto de lo local y lo trabaja justamente de una manera muy contemporánea, muy ajustada al debate, no solamente que se da en la historiografía argentina, sino también en la latinoamericana y en la historiografía mundial, sobre todo cruzado por lo que significa la trascendencia o el impacto de la Global History desde principios del siglo XXI en adelante. Invito a pensar de una manera diferenciada lo local en clave de lo nacional, pero también en clave de lo global. Entonces, el texto, después me voy a detener en esto, ¿no? ¿Cómo piensa lo local? Y no solamente en términos de una delimitación espacial, sino también desde una clave constructivista, es decir, cómo está pensando ese espacio. La segunda cuestión que me parece muy atractiva del libro es la periodización. La periodización depende, digamos, podemos tomarla desde el año 43, es decir, el periodo, una fecha que el capítulo de Leandro introduce, 1943, es decir, bien, estamos en los años previos a el peronismo histórico, y se cierra con otra fecha, que es 1970, también un corte temporal que elige el capítulo de María Celia, y que justamente está marcando un periodo muy importante de la historia argentina del siglo XX por los eventos que ocurrieron, pero también por las profundas transformaciones, los cambios de las lógicas de las relaciones sociales, de la sociabilidad política y también
los cambios y las resistencias a las transformaciones de un modelo económico. Por lo tanto, el arco que presenta el periodo del texto va justamente de este periodo preperonista al onganiato, es decir, a todo lo que significa la dictadura iniciada en 1966. Las estrategias metodológicas que cada uno de los capítulos elige tienen diferencias, justamente porque cada uno de esos capítulos va eligiendo recortes distintos. Como dije, el capítulo de Leandro va de 1943 a 1968. Está pensando en un periodo más largo, por lo tanto está presentando una estrategia diferente para contarnos el problema que aborda. Por el contrario, el capítulo de Lucía y de Florencia toma el acontecimiento, y para nosotros, los que venimos de la historia, sabemos de la importancia del acontecimiento y la tradición que tiene dentro de la historiografía francesa, que tanta influencia tuvo en nuestras, en toda la renovación historiográfica argentina, pero también en nuestra formación. Pero ese acontecimiento no es un simple acontecimiento, sino que tiene una gran particularidad, es decir, ese acontecimiento sirve para comprender procesos mucho mayores, es decir, nuevamente, estrategias metodológicas muy interesantes para poder presentar esa periodización y ajustarla a la dinámica general del texto. Por otro lado, también la cuestión de la excepcionalidad, es decir, cómo esto también recupera otra tradición historiográfica de la historia social, es pensar en lo micro, digamos, cómo los casos excepcionales nos permiten pensar lo general de otra manera, pensar la singularidad de los procesos, porque ese estudio de lo excepcional nos permite poder potenciar lo explicativo en un conjunto. Y también analizar el periodo completo, y aquí me quiero detener en particular en la introducción excepcional. Es una introducción que no deja ninguna cuestión por resolver y que le da el marco justo, la cadencia más oportuna a los capítulos, a los 4 capítulos que continúan el texto. ¿Por qué? Porque presenta el marco, porque presenta el contexto, porque presenta con claridad el modelo económico, la problemática política, los desenlaces sociales, y además hace algo que es fundamental dentro de nuestro campo como disciplina científica, que es un completo recorrido del estado de la cuestión alrededor de las temáticas que se abordan, además de las fuentes a las que se recurren. Entonces, me parece que es un gran logro la introducción. Vieron que muchas veces los textos, en las introducciones, se abocan exclusivamente a señalar lo que se va a decir en los capítulos que están a posteriori. Y bueno, esta introducción no es así. Es una gran introducción inaugural. Yo les diría que es una introducción casi que puede funcionar como un capítulo de texto. Para dar vamos a hacer una introducción de la historia argentina específicamente recortada en el ámbito tucumano. Ese capítulo brinda un panorama, como les dije antes, excepcional para poder trabajar, completo, preciso, ajustado. El tercer punto que me parece sustancial es también cómo se presenta el gran problema. Hay un problema que aparece y que enmarca todo el análisis del texto, que es la cuestión de la crisis del modelo agroindustrial tucumano. Y no es menor, ¿no? Cuando yo comentaba antes, esto de nuestro modelo agroexportador, como siempre para fines del 19 y comienzos del 20 se ve el caso tucumano insertándose de una manera particular en ese modelo y consolidándose como una estrategia productiva orientada hacia el mercado interno. Bueno, el libro justamente propone la crisis de ese modelo y no lo resuelve exclusivamente en una clave económica, que sería lo más sencillo, lo más habitual, lo más regular en las aproximaciones que provienen de la historia agraria o rural argentina, sino que es visto, sin perder nunca ese marco de lo económico, a partir de la crisis de lo social y a partir
también de la crisis de lo político. El cuarto punto que me parece también sumamente particular e importante del texto es los temas emergentes. Sí, bueno, a este gran marco que se le da luego de la crisis del modelo agroindustrial tucumano, el texto abre puertas, como toda buena investigación, que se precie, no solamente se cierra y se responden preguntas, sino que la investigación permite abrir nuevas temáticas, comenzar a interpretarlas y también dejarlas abiertas para futuras investigaciones. Bueno, en esa cuestión, los temas emergentes están siempre organizados sobre los actores en clave local. Y yo resalto esto, ¿no? Porque, como les dije, es un hilo conductor, es el hilo de Ariadna que va guiando la lectura, ¿no? Y también esos actores y sus relaciones, pero los actores no en términos individuales, sino los actores también en clave de lo colectivo, también en la clave de las sociabilidades, también en las claves de las instituciones y también en las claves del Estado. Es decir, cómo se está resolviendo esa interrelación entre los actores de la base, esos personajes, esos sujetos históricos que se están desarrollando a ras del piso, digamos, ¿no? Esas relaciones que se desenvuelven y cómo se vinculan con los distintos poderes del Estado y no exclusivamente con el Estado nacional, sino también en clave de los poderes políticos provinciales y también locales. El quinto punto es cómo trabaja en el contexto, y aquí también es importante la referencia, porque este es un texto, que es un texto de historia social, ¿no? Para los que venimos de la historia, esto es clave, es una clave analítica de una historia social, pero una historia social comprensiva, abierta, que está pensando y se está preguntando en cada vez más problemas. Esto que Thompson decía, que nos teníamos que permitir ser eclécticos en el uso de las categorías y también ser eclécticos en buscar los problemas de la historia social y no cerrarnos a partir de matrices que pretenden explicar procesos de una forma mecánica. Y por eso esta idea del contexto. La idea del contexto que recorre toda la obra es justamente cómo se piensa lo local, cómo se piensan las cadenas de causalidades para explicar estos procesos que se están interpretando, y también cómo lo local oficia no solamente como escenario, sino como rasgo fundamental para poder interpretar esos fenómenos. Es decir, ese fenómeno de resistencia no puede desconocerse fuera de Bellavista, no puede desconocerse fuera de San Carlos. La entidad, la localización, la territorialidad le da singularidad y le da también una dinámica particular al proceso que se estudia. Justamente lo local es presentado en el libro de esta manera, y este es el otro elemento que me parece importante señalar. Es un análisis situado, es un análisis de las experiencias y de las interrelaciones de las experiencias de los sujetos sociales. El otro punto es la escalaridad. Esto, para todo el público que viene del ámbito de la historia, no es necesario que lo mencione, pero para los estudiantes y también para los que se han acercado a esta presentación, la cuestión de la escala es central. Es decir, ¿con qué escala jugamos para interpretarlo? Y este texto realmente lo maneja muy bien, porque transversaliza de una manera muy interesante la cuestión de lo general y lo particular, es como un contrapunto, es decir, comprende localmente lo que está aconteciendo en un plano superador, pero constantemente los textos dialogan desde lo local a lo regional, a lo provincial o a lo nacional, a lo global. Es decir, hay un ida y vuelta. Pero este ida y vuelta, y por eso invito a la lectura, no es una profesión de fe, sino que justamente uno lo observa en la dinámica del relato, la escritura nos va llevando a esa comprensión que está siempre en este contrapunto entre lo local y el resto de las dimensiones espaciales. Diría Rebel, el juego de las escalas. Lo local también está que le da sentido,
En el caso de este texto no, digamos, justamente, yo les diría que al contrario, digamos, hay una presencia muy importante de estos espacios, dándole justamente entidad y dimensión a lo que se está trabajando. Lo que dirían también otros historiadores de la problemática, ver de cerca o ver de lejos lo que se está trabajando. Hay una decisión también muy importante, y eso se observa en los 4 capítulos. Primero, que hay un trabajo metodológico muy importante, hay un debate previo que se observa alrededor de cómo se van a trabajar estas categorías, y es la cuestión del lugar y sus sentidos, ¿no? El sentido del lugar como escenarios de interacciones, como fuente de dimensión territorial, paradójicamente también en muchos casos como un espacio que se puede abstraer para ver construcciones sociales. Pero también hay un esfuerzo muy grande cuando se analizan esas resistencias, esos actores, los obreros, su familia, los sacerdotes, los gremios, los actores institucionales, en las identificaciones sociales alrededor del territorio. Hay una expresión que creo que está en el capítulo de María Celia. Hay una territorialidad historizada, y esa territorialidad está sustentada en las relaciones sociales. Hay una experiencia social que permite que se desenvuelva en una identidad local que está refrendada en ese espacio. Dicho esto, bueno, el libro también tiene una gran virtud. En muchos casos, textos que responden a un proyecto de investigación colectivo pueden resultar como una miscelánea, ¿no? Es decir, cada capítulo va respondiendo a la investigación particular. Esto no ocurre. Esto no ocurre para nada. Justamente porque hay una serie de hilos conductores que nunca se pierden de vista. Es como si uno estuviera tocando un acorde, ¿no? Ese acorde, esas notas que se suceden, le van dando entidad a lo que el texto está diciendo. Este espacio azucarero tucumano, en perspectiva local, aparece como un espacio en disputa, y los textos juegan justamente de manera constante con la escala, pero siempre la superan. Siempre vuelven a este espacio de la localización, que no desborda, pero que es densa, que está justificada, que tiene riqueza y que nos permite no solamente interpretar el acontecimiento de lo que sucede en esa localidad, sino comprender estos procesos mayores que tienen que ver con la dimensión de la resistencia que se está generando en estas décadas y profundamente en los años finales de la década del 60, pero también las amenazas y los avances de procesos que evidentemente se iban a manifestar de una forma mucho más contundente y dramática en la década siguiente. Por otro lado, no hay que perder de vista también estos actores, es decir, Tucumán se está pensando de una manera particular como un espacio azucarero, y siempre hay un contrapunto también en qué pasa con los otros espacios azucareros del país y cómo son beneficiados también de este quiebre del modelo agroindustrial tucumano. Estoy pensando específicamente en las áreas y las empresas ligadas a la explotación en el espacio salteño y jujeño. Por otro lado, como mencioné antes, el texto trabaja muy bien porque hay debate teórico, hay debate historiográfico, se produce conocimiento que tiene que ver con la investigación en sí misma, y eso también da resultado de que se vuelva a discutir qué es lo que se está diciendo. Si uno, les recomiendo la lectura atenta de los capítulos, en las introducciones se va planteando con claridad estas cuestiones, hay todo un desarrollo, los capítulos son largos e intensos, y en las conclusiones se vuelve nuevamente a conceptualizar cómo lo local sigue siendo la matriz fundamental de interpretación de esos procesos. En cada uno de los capítulos hay respuestas distintas, pero este sustrato siempre se encuentra presente. Lo interesante alrededor de las temáticas, bueno,
Es impresionante el caudal de conocimiento que provoca. Después, si tenemos tiempo, y no quiero oírme mucho más, señalar algunas cuestiones puntuales de cada uno de los capítulos. Como les dije antes, historiográficamente está completísimo, contextualmente es muy preciso. Los aportes alrededor de la producción de conocimiento sobre temáticas sobre la acción social, la disputa, la concertación política, las tramas de la sociabilidad de base localizada, aparecen realmente como muy singulares. Tanto en el capítulo de Leandro, que es más largo en el corte temporal, como en los otros, que son más puntuales, lo que se trabaja también es en el surgimiento de los nuevos liderazgos, y esto es muy interesante. Liderazgos que se construyen en muchos casos de abajo hacia arriba. ¿Sí? No son liderazgos como en décadas previas, mucho más constituidos de forma vertical. Acá aparece esa base social, donde están las mujeres, donde están los trabajadores, donde están los niños, y donde hay un sistemático trabajo y un compromiso militante por construir esas instancias de interpelación con el Estado nacional y provincial. Por otro lado, esta aparición de los nuevos liderazgos, las nuevas formas de manifestación, las nuevas formas de experiencias de lo local, y también los nuevos escenarios y transformaciones de las prácticas sociales. ¿Sí? Lo que cada uno de los capítulos exuda es también cómo se están registrando esas transformaciones, prácticas, formas de resistencia que venían de décadas anteriores, pero que en esta coyuntura de fines de los 60 sufren una transformación sustancial ante un evento puntual que significa el quiebre de este modelo agroindustrial. Y cómo afecta a estas comunidades y cómo estas comunidades resisten de diferentes formas y con diferentes estrategias, pero con elementos comunes. La última cuestión común que me gustaría señalar es la cuestión de las fuentes. Ustedes saben que las fuentes para nosotros son importantísimas, son nuestra base. Las fuentes están cruzadas por la investigación y por las preguntas que le hagamos justamente para llevar adelante, pero también están cruzadas por el espacio y el lugar. Las fuentes tienen también una localización, tienen una identidad, tienen una forma de construcción. ¿Qué se puede decir de las fuentes en la recolección? Bueno, la vastedad de las fuentes consultadas va desde las fuentes clásicas, todas las fuentes oficiales resguardadas en los archivos, todo lo que tiene que ver con las estructuras de prensa, pero también con las novedosas, las fuentes que aparecen y que se van consiguiendo al calor de la investigación, las olvidadas, las fuentes frágiles, esas fuentes que estuvieron a un paso de desaparecer y que por algunas cuestiones que hacen a la tenacidad en la investigación se recuperan. Y quiero hacer también un señalamiento aquí. Cuando uno utiliza las fuentes, no es solamente una utilización, la usamos y ya está. La tarea de los historiadores y las historiadoras es también la recuperación de esas fuentes. Y las miradas localizadas alrededor de la recuperación de esas fuentes también es central. A las preguntas generales, quizás no haga falta responderlas con fuentes que estén asentadas en espacios tan localizados, tan espacialmente situados. Pero cuando hacemos este tipo de investigaciones necesitamos recortar y buscar esos documentos en otros espacios. Yo muchas veces digo que el gran desafío que tenemos es construir archivos con fuentes que todavía no sabemos que son fuentes, sostenidas y resguardadas por ciudadanos y ciudadanas, sujetos históricos que no saben que tienen ese caudal de información que resulta sustancial. Fotografías, epistolarios, documentación. Ese es un gran desafío, y es un gran desafío también para la historia social. Justamente, cómo instrumentalizar esto también es fundamental, y cómo la triangulación de las fuentes, es decir, esto de ir comparándolas, haciendo
la clásica tarea metodológica de nuestra tarea se observa de una manera muy interesante. Hay otra cuestión que aparece en cómo son trabajadas las fuentes en los distintos capítulos del libro, que es esta perspectiva topográfica, es decir, lo local exige un modo de tratamiento, comprender cómo fue construida esa fuente, cuál es el léxico en que se utiliza, qué tiene que ver con ese léxico que tiene que ver con la demanda, con la disputa, con la rebelión. También, en el caso del capítulo de Florencia, con todo el pensamiento postconciliar que hace que la palabra que emana de los representantes de la Iglesia en los años 60 sea sustancialmente diferente a la que podía aparecer en décadas previas. Bueno, esa perspectiva topográfica es central y está muy presente en el tratamiento del libro. Entonces, justamente habla también de una cultura historiográfica diferenciada. Cuando yo resalto esto del historiográfico, también me resulta fundamental. ¿Por qué? Porque esta forma de construir y de hacer historia tiene también esa matriz de localización. Este libro no podría haber sido escrito por investigadores de la ciudad de Buenos Aires, no porque tengan una matriz exclusivamente tucumana, no es eso, sino que tiene que ver también con esta dinámica de nuestra posición teórica y metodológica. Pensar lo local, pensar lo regional, pensar en una escalaridad, pensar en la localización es central, y por eso este libro tiene esta entidad tan particular. Voy a decir poquito, pero importante, de cada uno de los capítulos. El capítulo de Ignacio Sánchez, el declive del ingenio Santa Ana, proyectos en disputa, divisiones sindicales y conflictividad local, 1963-1966. A mí realmente me abrió la puerta a algo que desconocía, que era, bueno, cómo había sido administrado, los propietarios, toda esa explicación inicial fundamental. Es decir, Ignacio se toma bastante tiempo en el capítulo para poder explicarnos los antecedentes y poder comprender de una manera acabada el recorte temporal que le elige. Y justamente me parece que el capítulo resuelve muy bien la tensión entre lo productivo, el modelo social, la intervención del Estado, la intervención de los trabajadores y las asociaciones, y también los tres niveles del conflicto que se va manifestando alrededor del ingenio Santa Ana. Cómo las disposiciones nacionales van cercenando, van, digamos, de alguna manera acercando las posibilidades, pero también la dinámica del Estado provincial, justamente para contenerlo, transformarlo y en algunos casos también continuar esas políticas. Pero lo más interesante, me parece, y más dramático, que expone el capítulo de Ignacio, es cómo este proceso disuelve y destruye los vínculos comunitarios locales, y cómo provoca procesos migratorios que van a exceder largamente la dinámica de la provincia de Tucumán y que van a justamente impactar en todo un proceso migratorio de fines de la década del 60 y comienzos de la década del 70 en el país. Él va a decir en la conclusión algo que es muy significativo. Dice: los últimos años del ingenio Santa Ana a cargo del gobierno de Tucumán constituyeron los primeros ensayos de respuesta frente a la amenaza del cierre de la fábrica de la crisis azucarera, que la crisis azucarera provincial mantuvo latente hacia finales de la década de 1960. Plantear soluciones fue un desafío para los gobiernos de turno, tanto como para los sindicatos azucareros y la población local. Justamente, la perspectiva local adoptada en el estudio permite reconocer las persistentes divisiones en el sindicalismo azucarero y su incidencia en el devenir del conflicto. Estos elementos que Ignacio presenta en su texto resultan, al fin, centrales.
porque justamente presenta ese conflicto en una clave singular que tiene características muy particulares y diferenciadas de los otros casos que son analizados en el libro. El capítulo de Leandro Lijmacher, no lo voy a leer tan completo, Tradiciones en Movimiento, justamente es un capítulo, como les decía, que tiene un lapso de tiempo más grande, 1943, 1968, y lo interesante de este capítulo es que justamente él se permite tomar a la sociabilidad como guía para comprender la configuración de lo local. Y me parece que es un largo proceso en el que él está trabajando desde hace muchísimo tiempo, pero lo interesante también es cómo Leandro periodiza esta sociabilidad y también cómo va periodizando las apariciones del conflicto. Entonces hay una periodización que podemos llamar inicial del preperonismo, una periodización propia del peronismo histórico y también una periodización que afecta al proceso que se encuentra claramente embarcado desde la caída, desde el golpe del 55 hasta el año 1968. En esa lógica, y justamente a través de la sociabilidad y en particular de la sociedad política, lo más atractivo, a mi entender, que tiene el capítulo también es muy comprensivo para poder pensar el peronismo en una clave muy particular, y él en algún momento dice el peronismo bellavisteño, digamos, porque el lugar, la localización es bellavista. Y la gran cualidad que tiene la interpretación de Leandro es cómo va trabajando con la configuración de los nuevos liderazgos locales. ¿Sí? Bueno, cómo hay la base entra en acción y esas formas previas de constitución de los liderazgos dentro del peronismo se van trasvasando, van siendo superados y justamente le permiten explicar de una manera muy particular toda la genealogía de las tramas asociativas previas, pero también al momento, y ver la efectividad de esas asociaciones en la gestación de las resistencias y las confrontaciones. El capítulo de Florencia y Lucía, curas y obreros frente a la patronal, habla un tema que a mí siempre me resulta muy interesante, sin dedicarme específicamente a este periodo, que es todo el movimiento postconciliar. Y la importancia que tuvo el movimiento, pero sobre todo los sacerdotes tercermundistas, en los procesos propios de la década del 60, pero también en lo que significó la adhesión de otros sectores sociales a partir de una vinculación con una iglesia católica más comprensiva, más abierta y que estaba pensando la problemática social desde un lugar completamente diferente al de momentos previos de la década del 60. Hay una cosa que a mí me gustó muchísimo, porque la estrategia que se da este capítulo, en este caso en San Pablo, es comenzar por el acontecimiento. Es un capítulo que está orientado, es la protesta de 1968 en San Carlos. Y al inicio del capítulo, las autoras citan: estos fueron los titulares con que el diario La Gaceta se refirió a la movilización que tuvo lugar en el Ingenio San Pablo el domingo 7 de enero de 1968. En un clima signado por una generalizada crisis azucarera, la exoneración de casi un centenar de obreros promovió una movilización comunitaria que comenzó con una misa a cargo del vicario parroquial Raúl Sánchez en el local del Sindicato Obrero y culminó con una nutrida manifestación que recorrió las calles del pueblo para arribar a la parroquia.
Bueno, este acontecimiento es tan claro de la propuesta que se desarrolla en el texto, que habla justamente de la participación de estos curas, no solamente en la movilización, sino la apuesta que se tiene por la defensa de los lugares de trabajo, pero por la contención de la población de San Pablo, pero también de la adhesión hacia esa resistencia, al considerar que este nivel de confrontación, esta protesta debía ser acompañada. Y aquí también es fundamental pensar el papel que desarrollaba esta iglesia postconciliar, estos curas postconciliares, en la habilitación, el acompañamiento de los conflictos, que permite justamente indagar acerca de las relaciones que existían entre esta iglesia, el sindicalismo azucarero, la población en su conjunto, y también el éxito o éxitos parciales de construcción de estas resistencias. En este caso, el énfasis que las autoras hacen en pensar en estos nuevos actores, estos actores individuales que aparecen en el escenario, los sacerdotes, los colectivos, la acción política grupal y sindical, y también las instituciones. Acá aparece el sindicato, la iglesia, plasmado no solamente en la dinámica inicial, sino en todo lo que significó la resistencia, el mantenimiento de esa resistencia, y también la construcción y el ejemplo que significó esta construcción para las futuras acciones que se van a desarrollar más allá de 1968. En este caso, es un tema también muy importante de la historiografía argentina, que trabaja una historia de la iglesia que es totalmente diferente a los abordajes institucionalizados que habitualmente se habían llevado adelante. Y ya para cerrar, nos queda el capítulo de María Celia. La cuestión relativa a la perspectiva local y la Comisión Pro Defensa del Bellavista y su lucha comunitaria en los tiempos de la dictadura, 1968-1970. Y en este caso, bueno, el capítulo de María Celia creo que resuelve de una manera excelente todo lo que ha sido su derrotero, es decir, todo lo que yo he ido leyendo de ella a lo largo de los años. Es como una condensación, es como que toda su experiencia historiográfica se plasmó en el análisis, es decir, sin los antecedentes y su trabajo sobre la industria azucarera, sobre los obreros de la industria azucarera, sobre la eliminación y las resistencias, y también todos los trabajos relativos a la historia económica del proceso agroindustrial, de alguna manera decantan en la interpretación y también en los resultados, en las respuestas que el capítulo otorga. María Celia nos presenta muy bien lo que es la política del Onganiato, de desmantelar los ingenios, y la aparición de estas comisiones pro defensa, y cómo estas comisiones pro defensa van realmente tejiendo una forma de interpelación, de relación con el Estado Nacional, con lo local, digamos, cómo se constituyen como mediadores y como interlocutores, sin partido. Eso también, digamos, eso es algo que también hay que considerar, estas agrupaciones que se van tejiendo desde la base y que no se alinean directamente con partidos políticos, y que van constantemente interpelando de forma directa a los actores involucrados en los procesos, resistiendo en muchos casos la cooptación y la segregación que estaban propuestas desde la dinámica del gobierno de la dictadura. El resultado de este capítulo, que me parece fundamental,
es justamente que María Celia nos muestra que estas comisiones pro defensa resultan en un modelo exitoso de resistencia y que justamente estas comisiones de pro defensa permiten la creación de la cooperativa, la defensa del lugar, la defensa de las identidades locales, y que el éxito no se mide exclusivamente en términos económicos, sino también en términos de construcción política y de resistencia social. Leo algo que ella dice: el interrogante al analizar las prácticas y los valores dirimidos por la Comisión Pro Defensa de Bellavista, identificados con la defensa del lugar y asociados con la continuidad de la fábrica. Este propósito desafiaba el curso de la política azucarera e interpelaba las prácticas autoritarias y violentas de la dictadura. La resistencia popular local se sustentó en la fortaleza de las relaciones construidas entre los distintos actores del pueblo. La trama relacional se expandió territorialmente al articular sus actividades con asociaciones provinciales y nacionales. Me parece que ese es el mejor ejemplo del espíritu que recorre todo el texto y cómo ha sido trabajado, y en donde, más allá de las individualidades y de los capítulos, lo que se ve es una obra integradora a partir de análisis localizados. Si queremos observar cómo fue este proceso y cómo derivó esta crisis del complejo agroindustrial tucumano, toda su relevancia en clave política, en clave social, y también comprender todos los sucesos propios de la década del 70, creo que la lectura de este libro es fundamental, no solamente para los grupos de estudios destinados a la industria del azúcar o al noroeste argentino, sino para comprender en una clave cabal la historiografía argentina en su conjunto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, por tus generosos comentarios. Ahora, en nombre de los autores y las autoras, le damos la palabra a la coordinadora del libro, María Celia Bravo. Hola, gracias. Bueno, la verdad, una alegría ver colegas, amigos, parientes, estudiantes, y gente que uno respeta, que también se interesa por las temáticas del azúcar. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Sandra por los comentarios respecto del libro, y yo les quería explicar, digamos, brevemente, porque me han dado a mí para que no sea tan largo y no hable cada uno para no agobiarlos, cuáles son las preguntas, los móviles que de alguna manera generaron la investigación. Una de ellas era problematizar el tema del pueblo azucarero, que fue repensarlo, reconstruirlo y darle una interpretación. ¿Y por qué digo eso? Nosotros teníamos un trabajo muy influyente de Paterlini. Entonces el pueblo azucarero, de acuerdo habíamos visto y habíamos leído, era el barrio que estaba dentro de la fábrica. Pero para los 60 ese pueblo ya no existía, era solamente un barrio dentro de un ingenio. En los años 60, cuando nosotros empezamos a ver por qué esta resistencia, que no es solo de clase, digamos, es del sindicato, de los trabajadores, pero también es del pueblo, de la maestra, del comerciante, digamos, de todos los habitantes de Bellavista en general, nos volvemos a preguntar el tema del pueblo azucarero y cuáles eran los orígenes de ese pueblo, las dos vertientes, que es lo que consideramos nosotros. Por un lado, un pueblo alimentado en torno a la fábrica o dentro de la fábrica, que sería el clásico que estudia Olga Paterlini, que un texto que nos sirvió mucho, y por otro lado el otro pueblo, el pueblo cívico, le podríamos decir, que surge en torno a las estaciones ferroviarias, que es el caso de Santa Ana, que es el caso de Bellavista, y ahí se inscriben las señales estatales. Ahí está la comisaría, la escuela, el juzgado de paz. Fuera del territorio del ingenio, los comerciantes, ahí surge los Riera de Bellavista, digamos, se van creciendo de esa forma, y lo que nosotros vemos, tratábamos de ver y darle, complejizarlo y tratar de entender mejor, digamos, cómo eran esos pueblos azucareros que son los castigados con la política de Onganía.
Eso era una historia menor, una historia de campanario, una historia que no servía, no era la gran historia, o sea, comprometer tantos años en eso ya de por sí implicaba todo un esfuerzo teórico. ¿Y por qué nos interesaba conocer esa parte? Y el otro tema que también queremos discutir y queremos de alguna manera reconstruir es la crisis azucarera no causó para nosotros lo que el libro postula el cierre de los ingenios solamente. La crisis azucarera fue de sobreproducción que se reitera entre los años 58 y 65, es el telón de fondo. Aquí el tema cómo se maneja las políticas azucareras que de alguna manera van desarmando todo un modelo azucarero tucumano particular que tenía un perfil distributivo, desde antes del peronismo, y que de alguna manera comienza a desmantelarse con un poco antes de la crisis de la dictadura, que es lo que nosotros también postulamos. Y de ahí vienen los trabajos, de esos dos términos generales para pensar en lo global vienen los trabajos. Uno de ellos yo voy a hablar brevemente para que ustedes puedan hacer preguntas. Es el trabajo de Nacho sobre Santana, semejante ingenio que es medio mítico para la provincia, al principio controlada por el Banco Nación, como dijo el video, pero yo quiero dar nombres. Y uno de esos nombres es un dirigente, Carlos Balduino Martínez, que es interesante ese tipo. ¿Por qué? Porque él, de alguna manera, es toda una línea que estamos viendo. Todos los que hacen la huelga del 49 a Perón, en realidad vuelven en el 57, por ahí. Bueno, Balduino es uno de ellos. Y después, en una empresa complejísima, Santana, como explica Nacho muy bien, tenía 17 colonias, y este es un ingenio que va a estar siempre en contra de la directiva de Fortia. Una directiva de Fortia que es un gigante el que está al frente, que es Benito Romano, que como ustedes saben es un desaparecido, una de las grandes pérdidas de esta provincia. Y aquí se trata de explicar ese mundo conflictivo azucarero que siempre parece muy fácil y que siempre Fortia aparece fuerte, luchando, y nunca se ve la debilidad de Fortia, la diferencia, que de alguna manera nos parece, sin saber muy bien, pero me parece que es un poco así, a las diferencias entre obreros de fábrica y surco, que de alguna manera es un conflicto que aparece en lo de Nacho, y después las políticas del gobierno para tratar de salvar el ingenio, en realidad quitarle la tierra al ingenio. Lo que primero plantean es la parcialización. En realidad les interesa más la tierra que el ingenio, me parece muy anticuado. El libro es interesante porque aquí aparece ese contrapunto, Benito Romano, que para nosotros es todo un personaje que hay que tenerle mucho respeto, alguien importante para la historia política de azucarera de Tucumán, con este personaje. Ese trabajo de Nacho, una de las cosas, leanlo, que es muy largo, pero eso sería lo fundamental. El otro trabajo es el de Leandro, que Sandra lo explicó muy bien, que era entender, bueno, ¿qué tiene Bellavista que tiene tanto liderazgo? De ahí sale Riera, de ahí sale Santillán. Ahí tiene, por ejemplo, diputados desde la época conservadora, como Leandro lo va a hacer bien, y digamos, también eso lo sacamos una pregunta que se hace en un artículo anónimo de la Gaceta en los años 60, que pasa en Bellavista, que sabe que tiene esa capacidad de densidad asociativa para producir tanto liderazgo. Esa pregunta más o menos burda como estoy haciendo, ustedes la pueden ver respondida con despliegue en el trabajo de Leandro, cuando explica muy bien cómo surge el liderazgo de Riera. Y hay ese contrapunto histórico, el peronismo que se mantiene hasta hoy, entre el ala sindical y el ala política. Discúlpenme por ser tonta, pero bueno, no me daba cuenta que ustedes no escucharon. Y eso también es interesante porque eso está en el origen, en el ADN del peronismo. Hoy tomábamos una tesis donde se repite, la renovación y el mismo esquema, digamos, cómo poner en el esquema estas dos cosas, lo sindical y lo político, y está muy bien explicado en el trabajo de Leandro y en esa red, esa densidad asociativa que permite esa trama de diferentes liderazgos. Les digo así para que ustedes después pregunten y me puedan contestar mejor de lo que yo pueda decir. Y el otro tema, el trabajo de Lucía, como lo explicó muy bien el acontecimiento,
y está todo centrado en parte algo que para nosotros es una carencia y un déficit de la historia de este periodo, porque nosotros solamente estamos presentando una punta de un iceberg, que es el tema de la política del empresariado azucarero, qué pasa con los empresarios, cómo los afectó, de qué manera respondieron. Y aquí aparecen dos momentos del Ludés de San Pablo. Un momento donde ellos son beneficiados en los 70, en los antes, en el 68, 67, y después, que no les va tan bien, porque se redistribuye diferente el cupo azucarero, y aquí aparecen las políticas de liberalización y demás. O sea, un ingenio que no está amenazado por el cierre, pero de alguna manera también sufre los vaivenes de la política azucarera. Y después el tema de los curas, que ya Sandra lo explicó muy bien, la fuente hermosa, la que manejan ella, el tema de Vilnich en su diario, en un diario personal, o sea, uno puede ver cómo se transforma la sensibilidad de esa persona cuando decide tomar compromiso y luchar de otra manera. Bueno, un trabajo hermoso, que también habla de esas características. Y después, ¿cuál sería el trabajo mío? Que en realidad es volver a discutir la Comisión Prodefensa, que en general ha sido, todas las historias que se han hecho hasta ahora, y con razón, han sido historias de resistencia muy sindicales, donde el sindicalismo tenía como el único vector exclusivo de todo eso. Yo no quiero decir que eso no es cierto, creo que sí, pero creo que en un momento de debilidad de Fotia, cuando le quitan la personería en el 67, cuando cierran los ingenios y se queda prácticamente con 5.000 afiliados, cuando no puede pagar ni el teléfono ni tiene camioneta, digamos, la estrategia, la inteligencia de ese mundo sindical está en articular redes, y articular redes del pueblo en torno a lo local, y así aparecen esas comisiones Prodefensa que no eran nuevas en Tucumán, que ya Nacho las ve, digamos, antes del 66, y que uno lo ve en torno a la crisis azucarera, que es asociación de actores. Y después el papel excepcional que tiene esta comisión de Bellavista, porque un ingenio que estaba condenado, un ingenio que había sido, parte del empresariado lo había vaciado, que tenía que tener muchísimo dinero para poner en funcionamiento, es casi heroica cómo se forma esa comisión, cómo consigue hacer una cooperativa de trabajo, cómo esa cooperativa de trabajo hasta el año 70 es la única que da ganancia a la Caja Popular, porque todo lo demás era negociado, porque hay otro costado que alguna vez habrá que estudiar también la crisis azucarera, que es el negociado de los cierres. Entonces, está eso, digamos, yo estudio eso, cómo se articula, cómo es policlasista la defensa, eso quiero decir, cómo se territorializa y tiene esas características, y después una cooperativa de trabajo que es hermosa porque salva la fábrica y la orienta hacia la constitución de CONASA, que es una compañía azucarera que fue muy importante en su momento en Tucumán. Benito Romano formó en el 73, 74 parte de su directorio. Otro déficit que tenemos que estudiar y que nos falta. Bueno, eso es lo único que yo quiero decir. Yo les quiero decir que estamos empezando, digamos, hace mucho que estamos trabajando, pero sigue siendo inmenso ese mundo. Y bueno, agradecerles a todos por su presencia, y bueno, me gustaría que lean el libro y que lo que vieran y que nos digan qué les parece, porque esto es toda una prueba y aquí hay gente que yo respeto mucho y que sabe, digamos, porque lo difícil de trabajar con gente que vive también y que te cuenta sus experiencias tiene que ver con todo esto. Estamos atentos a las sugerencias que puedan hacer. Muchas gracias, María Celia, por ser la vocera del grupo. Y antes de terminar, quisiéramos un minutito pasar un video de la obra de Arián Sosa, que generosamente hoy nos acompaña con su obra. El técnico. Sí, así es.
Horas y Espadas es una instalación que va sobre pared, cuenta con 11 maquetas enteras, las cuales fueron grabadas en su hoja metálica por medio de la técnica de grabado fuerte. Cada una hace alusión a un ingenio cerrado a mediados de los 60. Las imágenes fueron un resultado de investigaciones que realicé. Cada uno de nosotros representa directamente el ingenio y en definitiva hacen alusión a este hecho histórico que ha marcado la historia de la provincia hasta el día de hoy. Bueno, abrimos un espacio para comentarios o preguntas. Quien desee. Iba a tener que acercarte. Oh. Se va a escuchar igual. ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Buenas tardes a todos. Un gusto de compartir lo que se está comentando. Les comento, yo soy ingeniero cerrado, Ralo, vengo por la escuela 330 que me mandó la directora y yo quería compartir porque lo que he escuchado abre el camino al segundo libro para la defensa de la economía azucarera de hoy. Los tiempos han cambiado. Yo tenía 15 años cuando cerró el ingenio Ralo, ha cerrado el ingenio San Antonio de Ranchillo, ha cerrado el ingenio Esperanza de Wenceslao Pose, ha cerrado el ingenio La Astenia. Entonces la zona este de Tucumán hemos vivido de no tener por lo más que cocido 4 años, porque toda la zona este del ingenio no había azúcar, había azúcar negra para hacer un café. Las madres, mi madre sabía conseguir medio kilo, y nosotros éramos familias numerosas, pero así ya ha pasado que estaba el desarraigo, gente que se ha ido a Buenos Aires, a La Ferrea, a San Miguel, a todos esos lugares, desarraigo terrible. He vivido en esos tiempos con la gente del ingenio San Juan, nos reuníamos 4.000 personas, yo tenía 15 años, y no nos dejaban pasar para hacer reclamos. La volanta que hace tiempo nos corrían a azote, el caballo, el mula, los mayores saben. Y toda esa historia que ustedes han contado, yo trabajaba también después contrató para CONASA, ya en el 72, 73, el ingenio Bellavista, ahí donde también está la Virgen, la reducción, yo surcaba los surcos porque manejaba tractoria, pero hemos pasado las penurias más grandes de no tener nada de nada en 4 años. Después se acabó la ropa de cama, de venir del ingenio trabajando, donde los padres hacían el almuerzo a las 9 de la mañana porque entraban a las 4 del ingenio, el movimiento de carro, cañero, a mula, era toda la noche, las grúas que había. Entonces había la famosa chorba que tiraba las cañas. Ha sido una historia linda con el ingenio andaba, con el ingenio cerrado, terrible. Entonces, después de esto, quiero contarles que ustedes tienen la posibilidad tremenda
con el segundo libro, de sacar a la economía regional del norte argentino, Tucumán, Salta, Jujuy. Ahora tenemos el biocombustible, que es la energía nueva para los vehículos, el alcohol, y que los industriales no le hacen participar a los productores cañeros. La economía nuestra es tremenda, a nosotros nos faltan legisladores que a través de la legislatura hagan leyes de defensa de la actividad azucarera para que Tucumán y la zona crezca económicamente. Y le digo algo que está faltando. Todas las comunas del interior tienen 80.000 hectáreas de caña. Son comunas. Nosotros buscamos la reparación histórica de esos pueblos, porque 80.000, el 30% de esos 80.000 el gobierno tiene de impuestos, el equivalente a 24.000 hectáreas, que eso puede ser 3.000 millones por año. Entonces me gustaría que esta reunión continuemos con la economía actual. Tenemos la posibilidad a través de ustedes de ser las voces para que defendamos la actividad azucarera, pongamos a nuestros legisladores, diputados, defender las leyes, porque con leyes en el Senado de la Nación y con leyes en la legislatura de Tucumán vamos a salir adelante. Yo he vivido la crisis más grande, les puedo comentar, la más grande, terrible, en eso cierre de ingenio. Yo tengo 71 años, así que muchas gracias. Muchas gracias por su que valoramos mucho y seguramente ya lo vamos a contactar también para poder conversar y poder hacer una entrevista más adelante. Muchísimas gracias. Si alguien más quiere participar, Alejandra. Sí. ¿Llega o no? Me parece que... Sí, ahí llega. Hasta ahí. Me voy a correr un poquito. Bueno, yo aprovecho la intervención del señor, que agradezco muchísimo. Yo soy Alejandra, la directora de ICES Nueva, que recién mencionaron. Quiero agradecer enormemente la participación de todos ustedes y el evento que están organizando, que me parece muy importante, desde los espacios académicos, pero justamente esto es lo que me dio pie a hablar, que es un poco lo que buscamos con las instituciones académicas, ¿no?, de investigación, pero que cada vez más queremos que se articulen con las realidades sociales, con las realidades políticas, con las necesidades de nuestros pueblos. Entonces, como que este pedido, a partir de un estudio tan minucioso como nos contó aquí la colega de Rosario, Sandra, ¿no?, y todos ustedes, me parece que son estas oportunidades las que tenemos que aprovechar. De paso les cuento, así como emoción mía, que cuando vi la obra de Adrián, es esta, ¿verdad? Yo soy arqueóloga, a pesar de que estudié Historia en la Facultad de Ciencias Naturales con varios de ellos, pero me dediqué a la arqueología y el Instituto ICES tiene una parte importante de arqueología. Y siempre nos cuesta articular, ¿no? Parece que arqueología e historia fueran cosas diferentes, cuando en realidad no lo son. Entonces vi esa obra y me súper emocioné, porque eso es arqueología también, ¿no? O sea, generalmente la materialidad, ¿no?, que vemos nosotros en el campo como resultado de las acciones humanas, es lo que aporta a nuestra disciplina. Entonces, bueno, celebro que a través del arte también, en este momento, en este acto, en esta situación, nosotros podamos estar pensando en esa historia de muy larga duración, que es desde los pueblos prehispánicos hasta el presente, y cómo también poder incidir en la vida de la gente. Así que muchísimas gracias. Bueno, ya como invitación de viejos curiosos que intentan comprender
historia existencial en base a la ciencia. Estoy muy satisfecho por esta iniciativa. Voy a leer los libros, voy a comprar primero. Muy importante en una sociedad mercantil como la nuestra. Porque me ha inquietado, digamos, en el buen sentido, es decir, me ha provocado algunas reflexiones que tiene la academia, ¿no? Que yo tengo un inmenso respeto por todos los intelectuales, que intentan abordar temas de esta característica, que no pueden ser establecidos, ¿no? Se habló de escala por ahí, ¿no es cierto? No pueden ser establecidos de otra manera que como están haciendo ustedes, a través de la investigación de la fuente y los datos concretos. Voy a buscar, voy a leer el libro porque el concepto de ADN peronista me interesó mucho. Para un viejo como yo, que nunca fue peronista. Y tengo mi memoria fresquita. No solamente fresquita, sino me da bronca otros viejos como yo que la han perdido, pero no por Alzheimer, por oportunismo político. Entonces, quiero conocer esta referencia a la biología, que Marx utiliza mucho en el Capital, el primer tomo, el metabolismo social. ¿Qué es el peronismo acá en Tucumán? Sí. Así que voy a leerlo. Sí, me alegra enormemente que tomen esta iniciativa. Otra cosita, si me dejan, ¿no? Yo por la obra, me digo, soy... Tenemos un minuto. Si podemos seguir conversando, porque tenemos un ritmo. Bueno, también en aquí para no que no se la visto. Están todos invitados y seguimos conversando en la galería de enfrente con una